Soy Fiorella Moreno, siguiendo con el área de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy vamos a ver la carrera de Sociología. Para ello tenemos como invitado a José Arturo Guaitaya. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un posgrado en la misma universidad en el área de Psicología, está cursando una maestría en Criminología en la Universidad Nacional Litoral en Argentina. Es coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal, Indaga, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es investigador en el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. También es consultor en el Instituto de Estudios Peruanos IEP. Fue asesor del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Ha sido becario por la PNUD. También ha sido becario por el Gobierno de Israel en el curso de Política y Comunidad. Ha publicado de manera individual y colectiva diversos artículos y libros sobre temas como sociología, profesionalización, seguridad, crimen, sistema penitenciario, participación ciudadana. Entre ellos destacan dos libros que se llaman Nosotros los sociólogos por la editorial San Marcos en el 2013 y Cuando los cerros bajan por IDL en el 2017. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. No, a ti, Fiorella, pues, y al equipo que te acompaña, muchísimas gracias por la invitación y atento para poder conversar, generar un diálogo y seguramente resolver algunas dudas, ¿no? Ojalá también creando algunas otras que puedan permitir avanzar en que muchos jóvenes, hombres y mujeres, pues puedan tomar una buena decisión a la hora de escoger una carrera. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de la carrera, ¿no? En tus propias palabras, ¿podrías definir qué es sociología? En sencillo, yo creo que sociología es el estudio de las relaciones sociales, el estudio de las relaciones sociales que se centran sobre todo en problemas y que, bueno, esto ya es una mirada, una perspectiva, una profesión, que a la vez también es una academia, busca resolver estos problemas en el marco de las relaciones sociales, ¿no? ¿Cuáles son los problemas sociales? Muchísimos, ¿no? Van desde problemas de conflictos en comunidades, con algún tipo de empresa, eh, temas laborales, temas de crimen y seguridad, que son los que donde yo me he centrado, entre otras varias dimensiones, ¿no? Claro, dentro de la sociología que mencionas que es el estudio, ¿no? Del comportamiento de la sociedad, eh, ¿qué especialidades existen? La sociología diferencia pues de algunas otras profesiones, digamos, la psicología o la ciencia política o el derecho, empezando por esta última que tienes derecho civil, comercial, penal o psicología comunitaria, corporativa, educativa, o la ciencia política que podría ser pues comparada, gestión pública. En sociología no hay digamos, como paquetes de campos, no tiene, digamos, tiene un problema y una posibilidad también, ¿no? Es media todista, quiere estar como en todo, pero después tiene algunas dificultades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos? En realidad tiene muchísimos campos, no existe un campo cerrado o estanco. De hecho, sin embargo, hay algunas líneas que cada vez se vienen fortaleciendo más, ¿no? Claro. Por ejemplo, la sociología urbana, muchos colegas se dedican a temas de transporte, temas de ciudad, por ejemplo, en general. Hay algunos colegas Informalidad que se... también, ¿no? ¿Perdón? Informalidad también. Claro, dentro de ello, informalidad podría estar en trabajo, por ejemplo, hay muchos que están en trabajo, o sea, en sociología del trabajo, sociología de género, cultura, entonces hay varias dimensiones donde ellos ya se vienen desarrollando y donde ejercen eso que realizan, pues la dimensión es mucho más variada y en realidad eso significa una serie de oportunidades en varias líneas, ¿no? Hay muchos colegas que trabajan en el Estado, por ejemplo,
en distintos sectores por eso. O sea, pueden estar viendo gestión pública en un ministerio como salud, pueden estar implementando un programa en el Ministerio de la Mujer o Desarrollo e Inclusión Social, o pueden estar monitoreando otra actividad en el Ministerio del Interior o un gobierno regional o un gobierno distrital. Entonces, más o menos lo vas a encontrar en varios lados. No existe un único espacio. Eso le da varias oportunidades porque, digamos, el abanico de empleabilidad es mucho más amplio. Ojo que solo hablando en términos del Estado. En términos del sector privado, también hay varios espacios. De hecho, una línea muy fuerte que se ha promovido ya hace varios años, en realidad de estas 2 últimas décadas, tiene que ver sobre todo con la responsabilidad social, responsabilidad social empresarial, no universitaria. Bueno, eso se crea después. Y hay muchas empresas que requieren a sociólogos, también otras carreras, en honor a la verdad, antropólogos, psicólogos comunitarios, por ejemplo, comunicadores para el desarrollo también, que puedan generar valor y reducir el impacto negativo y construir pues vínculos, impactos positivos entre la comunidad y este sector privado que desarrolla cierto rubro en alguna actividad, ¿no? Pienso en actividades petroleras, mineras, pesqueras, el abanico de construcción, de inmobiliarias, y ahora también con una gran línea que tiene que ver con el acceso de agua y alcantarillado, que podría Claro. parecer que no, pero que en realidad tiene muchísimos colegas jóvenes, sobre todo, que han encontrado una buena línea laboral que, digamos, les va bien económicamente y por otro lado tienen varias posibilidades de obtener empleo. Y por último, toda la sección ya de sociedad civil, ¿no? Las ONGs. De hecho, yo creo que es la menor. Los dos más grandes son ahí el sector privado, que es inmensamente grande, eh, y después también está el sector estatal, ¿no? Que como te decía va en lógicas multinivel, sea pues desde un gobierno distrital, o sea, los 1845 distritos del país, hasta a nivel central, ¿no? Claro, veo que sí es amplio, ¿no? O sea, sí se puede desarrollar profesionalmente. Quisiera preguntarte un poco de qué es lo que hace un sociólogo, o sea, cuáles son sus actividades específicas. Ujú. Ya, un poco los mencionaba antes, pero en realidad, de nuevo, yo creo que esta figura es muy buena porque es como un poco todista, y entonces está en varias líneas, ¿no? Por ejemplo, hablo un poco más desde la experiencia que de pronto es más cómoda para mí y Claro, podría dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo? Yo estuve en el sector privado un tiempo, un buen tiempo, unos como 2 años. Después estuve en sociedad civil, estuve en una ONG, tú la mencionabas, donde estuve, y, eh, y después en el sector estatal, bueno, en el Estado, en el Ministerio del Interior y ahora en el Ministerio de Justicia. En el anterior como año y medio y ahora un poco más de 2 años, ¿no? Eh, entonces, esta figura que te mencionaba de los varios espacios es más o menos lo que también hice, pero básicamente centrado en los temas de seguridad, en los por temas de seguridad ejemplo, y de esto, crimen. haces investigaciones, Mm. entrevistas, Sí, ¿qué más en haces? realidad, bueno, ya por actividades, ¿no? Digamos, los colegas que están más en la parte de desarrollo social, hacen bastante de promoción social, de actividad, de fortalecer las capacidades del vínculo con las comunidades, hay muchísimos. Hay otros que efectivamente hacen investigación y parte de políticas. Yo creo que esa es un poco más mi línea por ahora, que tiene que ver con generación de evidencia para la mejor toma de decisiones en cuanto a tópicos de crimen, ¿no? O sea, básicamente, y era un poco lo que te mencionaba Fierro al inicio. O sea, el estudio de las relaciones sociales centrado en los problemas y estos problemas desde mi mirada, diga, bueno, desde lo que ahora desarrollo, que es un poco más específico, en crimen. Y dentro de crimen, algunos elementos, digamos, más específicos que pueden ser, pues, sicariato, feminicidio, extorsión, robo y algunos otros fenómenos que están vinculados a ellos, ¿no? Claro, es decir, tú investigas
comunidad buscas evidencia y planteas una solución a la problemática que existe. En realidad sí, tenemos un equipo donde ahora estoy trabajando. Tenemos un equipo y que es un equipo multidisciplinario, dicho sea de paso, también donde están antropólogos, estadísticos, economistas, psicólogos, comunicador, una abogada. Y entre este equipo lo que buscamos es plantearnos preguntas, generar evidencia y generar documentos que sean rápidos, con sustento metodológico y que sean oportunos, ¿no? O sea, que se hagan cuando se necesitan, Claro. que en realidad es una dimensión muy regular en el sector estatal. En el privado también, ¿eh? Es decir, que no demoren tanto tiempo. A veces ese es un asunto, bueno, de la academia a la universidad. Claro, en la academia estás más pensando que el gran indicador de éxito es el ingreso, y ya en la universidad a veces son las notas, o a veces es básicamente centrarse en el estudio, y de hecho eso está muy bien, pero digamos, generar espacios más allá de la universidad también, bueno, creo que son claves, y más bien cómo pensar en códigos que puedan resolver, apoyar y que sean oportunos, ¿no? A veces estos procesos reflexivos de mucho tiempo son pertinentes y necesarios, pero también específicos, ¿no? Entonces, en esta última línea es generar estos documentos. De hecho, hace poco hicimos uno sobre crímenes patrimoniales, y ahí un poco comentándote qué cosa, ¿no? O sea, cómo investigan, encuestando a personas que están por delitos patrimoniales, por robo, hurto, extorsión, estafa en Lurigancho, Sarita Colonia y Santa Mónica, que fue una encuesta que hicimos antes y generamos un documento sobre ello, ¿no? Ahora estamos como cerrando unos documentos sobre tráfico de vida silvestre, o sea, los animales que se agarran y se llevan desde la Amazonía y se la llevan para A otros países. consumo, para cautiverio, etcétera. Antes, ya hace un buen tiempo, hicimos un trabajo sobre sicariato, entrevistando adolescentes que están por esta infracción, sobre feminicidio. De hecho, es una línea que yo tengo casi desde saliendo de la universidad, ¿no? Ahí interesante. Eh, a veces no pasa eso, a veces muchos colegas van de una línea y pasan a otra, ¿no? Yo creo que es una buena mirada también, porque al final van conociendo con varias cosas. En mi caso sí fue básicamente solo temas de seguridad. Tuve un tiempo que estuve en el sector privado, al inicio lo comentaba, y después de ello en seguridad, y me ha permitido como profesionalizarme, especializarme en estos tópicos, ¿no? Claro. Hay unos colegas que se han dedicado, por ejemplo, a temas de responsabilidad social empresarial, ¿no? O relaciones comunitarias, y les va muy bien. Hay otros colegas que, por ejemplo, se han dedicado a hacer estudios de mercado, encuestas, por ejemplo, las que, no Van a sé qué salir. día pueda salir, pero las encuestas que los domingos las escuchamos, o por los diarios o por las noticias de noche, ya muchos de ellos participan y tienen cargos importantes, como directores, jefes, y les va muy bien. Bueno, están mirando ya en varias otras cosas, y algunos otros colegas en realidad que se han dedicado básicamente a la docencia en Perú o afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es una carrera, eh, digamos, no la más comercial. A veces es crítica también con varios, entonces yo creo que es interesante en esa línea también la sociología. No es que tenga millones de ofertas laborales, pero tampoco es que la falte, Ay, ¿sí? mira. Sí, y les va bien, digamos, a los colegas, a mi base, como se dice en San Marcos, o mi promoción, dependiendo de quienes puedan escucharlo, no les va mal, y a las otras promociones con las que uno se va encontrando tampoco, ¿no? Yo creo que lo interesante en el caso de las ciencias sociales es que no es una ciencia que está alejada de las otras, ¿no? Puede parecer un perogrullo eso, pero en realidad no lo es, porque tienes muchos espacios de comunicación con muchos colegas antropólogos, por ejemplo, historiadores, trabajadoras sociales, arqueólogos, arqueólogas, y entonces tu comunidad de ciencias sociales no es una comunidad de puro sociólogo que ve temas de sociología, sino más bien es mucho más amplia, y eso es clave en realidad, ya no en términos universitarios, sino en términos profesionales, ¿no?
el abanico de generación de redes es Mm, clave también. claro, ¿no? Sí, te pueden llamar para un trabajo y así, ¿no? Me parece muy interesante un poco de temas personales, ¿no? ¿Tú cuando eras niño ya querías estudiar esta carrera o cómo fue la elección de estudiar sociología? Bueno, no, definitivamente no sabía ni siquiera por asomo de qué se trataba esto que ahora es sociología, ¿no? Yo me enteré en el 2014 y lo hice a partir de, bueno, puede ser muy banal lo que diga, pero eso pasó conmigo. Mirando tele. Estuve un día y vi que el director de la Biblioteca Nacional, en ese caso del Perú, era un sociólogo. Y en un poco de ese contexto vi también que el ministro de Educación era un sociólogo. Entonces me pareció bien raro porque nunca había escuchado esa palabra tan Tantas extraña, veces. ¿no? Que me hacía ruido las orejas. Y entonces investigué un poco, busqué de qué se trataba y lo primero que se me vino, pues el sociólogo es el que estudia la sociedad, ¿no? Este, y digamos, eso fue el primer punto, yo creo. Y después, cosa curiosa, porque del primer profesor fui su asistente de práctica hace unos 5 años, que es el Wow. profesor Sinesio López. Wow. Este, y claro, él tiene un pie en la sociología y tiene otro pie en la ciencia política. Entonces, estuve acompañándolo 5 años como asistente de cátedra en ciencia política. Entonces, por eso es que al inicio comentaba un poco de ciencia política, porque, digamos, eso me quedó, ¿no? Y me Claro. pareció muy interesante también esta mirada de qué es lo que hacen los sociólogos, ¿no? De hecho, con un amigo de mi base, de mi promoción, y en realidad que fue un proyecto que empezó con un profesor y un salón dentro de la promoción, en el 2011 fue, que se iban a cumplir 50 años de vida institucional de la sociología en San Marcos. Y Ah, ya. ojo que la sociología se dicta en varias universidades, no solo Lima. Se está, perdón, la Católica, está Villarreal, está San Marcos, está Huacho, quienes vienen de Huacho, está Cajamarca, está Huánuco, está también el norte por Lambayeque, y entre otras, ¿no? Huancayo tiene una facultad de sociología. Igual no quiero decir que todas las carreras, todas las universidades las tienen, son más o menos unas 9 8. Claro. Es pequeña, pero está distribuida en distintos espacios. Bueno, y entonces ese fue el primer punto, y sobre este ejercicio ya en el 2011, digamos, cerramos un proceso, un proyecto que teníamos en conjunto, ya con mi amigo Luis Romero, y sacamos un texto que justo es el que mencionaste, y de hecho justo deseaba ahí comentarte Sí. de ese que es Nosotros Nosotros los los sociólogos. sociólogos. Sí, que es un título en realidad, bueno, no es un texto orgánico, entonces no va en esa línea, digamos, no es rigurosamente científico en esa línea, pero yo creo que tiene un valor que es muy contundente, que es la voz de La los experiencia, ¿no? estudiantes angustiados, casi de crisis existencial, al borde de entre la vida y el más allá, de preguntar e interrogar, tal vez interpelar a sus profesores, que son sociólogos, y les preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué es la sociología? ¿Y qué haces, ah? ¿Y cómo crees que vas a llegar? ¿Cómo creen ustedes que van a llegar al bicentenario? Entonces es un libro que se publica en el 2013, ya hace una buena cantidad de años, y que tiene esa mirada, ¿no? Yo creo que si a alguno de ustedes les interesa un poco más, o incluso hasta para descartar es pertinente revisarlo, creo, ¿no? Sí. Podrían revisar algunas de las entrevistas, son 14 entrevistas de varios sociólogos, y claro, cada uno tiene una mirada de cómo entiende la sociología y cuál es su experiencia académica, profesional, ¿no? Claro. Eso, Fiorella. ¿Cómo fue tu proceso de preparación y por qué San Marcos, no? Mm, bueno, San Marcos, estuve entre San Marcos y la Villarreal, y por condiciones básicas, o sea, porque no hubiese podido pagar la Católica. Pues como dicen los abogados,
por principio de realidad. Y San Marcos porque en realidad, sin que haya tenido a alguien directamente vinculado, tengo algunos familiares más pegados a la Universidad Agraria, por el territorio donde vivo también, que es Lima Este, entonces Agraria está más cerca que San Marcos. San Marcos es una odisea por el tráfico de Lima. Me pareció, pues, digamos, bueno, idílico de ingresar, ¿no? Mi preparación fue algo alborotada porque en realidad acabé el colegio, postulé, ni bien acabé, no ingresé, entonces quienes no ingresan la primera vez no se sientan mal, o sea, pasa eso. Yo creo que a veces incluso hasta ayuda, porque si hubiese ingresado ese año, bueno, la primera vez, hubiese sido una base diferente, una promoción diferente, y creo que si bien es cierto, pude haber desarrollado los cursos, no solo es una preparación cognitiva, sino también una preparación emocional. Esto puede parecer un poco dulce, y en realidad creo que no lo es. En realidad creo que sí necesitas mucha solidez, digamos, de temperamento, de emociones, de cómo es que vas a afrontar un nuevo escenario en la vida. O sea, estar en la universidad, aunque suene como el inicio de una canción, no es solo, pues, digamos, el cambio de una acción a otra, sino es el ingreso a un mundo entero, ¿sí? Entonces necesitas también, creo, tener algunas caídas y unas salsas para saber y que te pongan en un sentido de realidad, ¿no? Algunos, pues, que están en la academia se creen bastante porque creen que conocen uno o dos cursos, ¿no? Y ese es un error en realidad, porque puedes conocerlo, pero en la universidad es otra cosa. O sea, algunos piensan que la universidad es como el colegio, solo sacar buenas notas, otros que es básicamente, y digamos, si bien es cierto, es parte de estas dos cosas, va más allá, ¿no? O sea, este sentido de interpretar, de analizar, de ser constante, de investigar es fundamental. Eh, eso me parece clave en esta mirada, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu etapa inicial en la universidad? Mm, pues muy alborotada en realidad también, para ser sincero. Yo creo que, o sea, los primeros años son los primeros años en la universidad, donde puedes estudiar y tener un tiempo también para compartir con amigos y ello, ¿no? O sea, una de las primeras recomendaciones ya cuando ingresen hagan es, bueno, creo, no lo sé, de pronto es un sesgo también, Sí, pero sí, estudien mucho, pero conozcan mucho también, o sea, no se pierdan esa dimensión, conozcan otras cosas, hagan un poco de vida política, de vida social, pero que no los eclipse una sola. O sea, que no los eclipse solo la dimensión política o solo la dimensión social o la educativa, ¿no? Intenten tener un equilibrio entre estas. Yo creo que eso es clave y claro, estás yendo a la universidad básica, bueno, en duro para estudiar y háganlo. A veces, bueno, a mí me costó, por ejemplo, un poco entender la dinámica digamos, de los cursos, los parciales, los finales, los proyectos, el esquema de los distintos horarios. Uno espera, pues, en el colegio, en la academia, o por la mañana o por la tarde, ¿no? Turno mañana, turno tarde, que no era eso. Tampoco es que sea todo color de rosas en la universidad, no es que todos los profesores son unos lumbreras, hay profesores muy malos, pésimos, pero hay muchísimos que son buenos, entonces tienes que sortear también entre estos escenarios, escoger con quiénes vas a ir, estos espacios de los grupos, bueno, digamos, de la promoción que yo conocí, todos en términos de estudiantes eran muy buenos, ¿no? A mí, de hecho, me sorprendía tanta gente tan inteligente en San Marcos en el primer año. Luego también, pero digamos, quería empezar con esto, porque en realidad tenían miradas muy diferentes, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me sorprendió era pues yo bueno, vengo de Lima Este y casi nunca había salido de Lima Este, ¿no? De hecho, hasta la academia estaba por acá, entonces mi vida social era muy chiquitita.
San Marcos fue un quiebre total con eso, ¿no? Una mirada, digamos, regional, nacional, en parte internacional, y entonces eso creo que te ayuda y que yo creo que es clave que tengan esa mirada, ¿no? Que no solo vayan a estudiar, que estudien y estudien mucho y que sean constantes. O sea, al final, si bien es cierto, el indicador para tu ponderado es sacar buenas notas, el indicador para tu vida no es la buena nota, o sea, es parte de ella si deseas, pero no es solo esa, ¿no? Entonces necesitas sí construir conocimientos sólidos en función a tu especialidad, pero también empezar a hacer otras cosas, o sea, voluntariado, los primeros años voluntariados, prácticas, hacer algunas actividades, participar en congresos, seminarios, foros, que también se divierte mucho, ¿eh? Entonces no pierdan ese espacio. Este, pero conectar esto me parece clave, ¿no? Entonces, una vez ingresado, no perder esta dimensión. Yo creo que algunos colegas digamos, tuvieron esta mirada muy hiperpolítica u otras muy vida social y que tuvieron caminos diferentes, ¿no? Sino más bien conecten estas. Y lo otro es que, digamos, no sé si sea otro sesgo, pero sí creo, desde mi mirada, que sirve que puedan estar pensando al menos o explorando, si se quieren, los primeros años y ya tal vez al cierre intentando definir qué líneas más o menos les está gustando, ¿no? Y sobre ellas apostar. O sea, porque estar yendo de una a otra, si bien es cierto, te da una mirada de varias formas, te puede quitar cierto nivel de especialización. Eso es clave, entonces, pero esa especialización no es un capricho temático, en realidad es un sentido de vida también. O sea, si mis padres hubiesen sido transportistas, de pronto me hubiese interesado la sociología urbana y el sistema de transportes en el país, ¿no? Yo hubiese Claro, entrado y hubiese sentido una lógica de sentido de vida y además una comodidad en términos de facilidad de las líneas temáticas, porque más o menos conozco el tema, ¿no? claro. Esas cosas que a veces puedan parecer no tan Influyente. lógicas, así como relevantes, en realidad tienen mucho sentido, ¿no? Hay colegas, por ejemplo, que se han dedicado a temas de organizaciones laborales o de comunidades porque tienen un vínculo y sé que les va muy bien y se sienten muy bien, ¿no? Y enhorabuena por ello, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Mm, Quería preguntarte también sobre los cursos que llevaste. ¿Qué curso fue el que te gustó más? ¿Por qué? ¿Y cuál fue el más complicado? ¿No? Ya. Bueno, en ese momento había un plan un poco antiguo ya. Este, ¿Qué sería? Mm, Teorías, tal vez. O sea, tuvimos teoría, bueno, a eso siempre le cargan ahí, digamos, el mito, ¿no? De los sociólogos muy teóricos. Este, Me gustó mucho los cursos de teoría, de problemas, de investigación. eh, los cursos que menos me agradaron, bueno, yo creo que mal enfocados, ¿no? Los de lenguaje, los de matemática, porque eran muy rígidos, muy parecían como de papel, como de colegio, poco conectados con la especialidad, que al final yo creo que no sirvieron para mucho. O sea, en honor a la verdad, esa es una impresión, ¿no? Igual seguro depende mucho de los profesores, ¿no? O algún contexto específico en el que haya pasado ese año, ¿no? Digamos, una impresión muy personal es esa, ¿no? Estos cursos, algunos de esos cursos de primer año, que al final a veces uno como no logra, como recién empieza, ingresa, no entiende muy bien cómo funciona ahí la maquinaria universitaria. Pero ya después vas viendo, puedo escoger varios profesores, ¿no? Ay, mira, qué bacán por acá, puedo ver esto. Eso ayuda a que tu pase por la universidad sea más cómodo también, ¿no? Ya administras tus tiempos, tus gustos, tus líneas de los profesores también, que es clave, ¿no? Hay algunos que miran, pues no, este tiene una mirada más laboral, más académica, está conectado con estas cosas que a mí me interesan, ¿no?
no sé, me gustan ver los tópicos de género y enseñan dos profesores de sociología latinoamericana, que hay un curso, ¿no? Y esta profesora enseña el curso de sociología latinoamericana y tiene énfasis en género y a mí me interesa el género. Entonces me voy con ella, pues, ¿no? Claro. El otro profesor no, es una mirada más institucionalista, no me agrada tanto, entonces tú vas escogiendo y eso es clave, ¿no? O sea, esas pequeñas decisiones que vas tomando al final van alimentando a la tuya, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Una consulta. Aparte de estudiar los cursos de la universidad, también se tienen que estudiar otros cursos aparte. No sé, pues digamos esto, algún idioma. Bueno, había un optativo, que era el quechua. Yo llevé el quechua. Mis padres vienen de la sierra, entonces no fue tan complicado, pero lo llevé. Creo que ahora, o sea, los planes han cambiado y hay algunos optativos, bueno, hay varios optativos ya. Entonces, yo creo que eso ayuda bastante también en esta mirada de cuál va a ser un poco tu especialización, ¿no? O sea, en gestión pública, todo lo que es el aparato del Estado, y en el sector privado, y vas como tomando como un menú, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero de entrada esto, de sopas esta, sopa de casa, no lo sé, y de plato de fondo esto, y de postre esto, ¿no? Entonces vas viendo como comida criolla, comida amazónica, comida internacional. Bueno, no, quiero picotear un poquito de todo, ¿no? A mí me parece en esa línea, digamos, que han avanzado bastante en los planes de estudio. En el que yo estuve no tenía esta oferta de varios También. menús, ¿sí? Solo era criollo. Pero bueno, yo creo que se dieron igual varios pasos, ¿no? O sea, antes eran planes mucho más rígidos, ¿no? Mucho más pegados también. Otra cosa que a veces se le carga a los sociólogos es muy ser de izquierda. De hecho, en los Mm, 80 y en los 70 lo fueron. Este, ya a partir del 2000 hacia adelante no, son planes mucho más abiertos y en realidad con mucho sentido de necesidad en estos espacios, ¿no? O sea, en esos años era casi imposible pensar que un sociólogo trabaje en el sector privado. Ahora el sector privado, yo no estoy en esa línea, pero sé que requiere mucho de personales que ven temas sociales, ¿no? Para una serie de cosas y que ellos han adecuado también una serie de sus conocimientos en esas líneas, ¿no? En otra línea, y digamos, siendo un poco críticos con esta, tienen una mirada bastante instrumental. Entonces, digamos, si deseas trabajar y tener un puesto y ganar, está bien, que es una apuesta, digamos. Digamos, yo creo que hay una línea de generación de conocimiento, de evidencia o de investigaciones no es tan sólida. O mm, sea, si a mí me gusta la investigación y yo quiero irme a esa línea, probablemente en algún momento vas a chocar, ¿sí? Si te gusta demasiado la investigación, pues podrías ver un instituto de investigación me refiero, ¿no? La docencia, algunos proyectos, o estar en algunas actividades muy específicas de consultoría y después regresar, ¿no? Pero yo creo que este gran abanico ayuda a que tú puedas escoger y creo que ese primer punto es clave, ¿no? De tener varias opciones de hacia dónde ir. claro, totalmente de acuerdo. ¿Y se estudian programas también? No sé, pues SPS para temas de investigación o no. En la universidad dices, sí, en realidad Afuera también. bueno, fuera hay miles. De hecho, muchos sociólogos son muchos profesores de eso también. De SPS, Atlas T, Stata, R, etcétera, un montón de los programas, ¿no? Varios colegas, incluso por ahí los veo, ¿no? A veces los apoyo ahí rebotando sus cosas en una institución, pero sí enseñan, conocen y conocen bien de estos programas porque tienen una, una parte bastante sólida en formación de técnicas, instrumentos, de metodologías, ¿no? Entonces les es muy cómodo. No digo a todos, ¿no? A varios de ellos les gusta y otros porque de hecho trabajan, pues, como te mencionaba, en algunos espacios que ven, pues, temas de mercadeo, de consultas de opinión y todo ello, ¿no? Entonces hay varias personas de diferentes años, ¿ah? Que están en esta línea, ¿no?
Claro. También quería preguntarte, ¿no? Eso ya durante la etapa universitaria, cuando uno finaliza o en qué momento comienza a trabajar. Ya. Con el plan de estudio en el que estuve, entiendo que ahora también, en el quinto año de la universidad tienes prácticas. Entonces tienes prácticas en 2 semestres, ¿no? O sea, todo el quinto año es práctica. Y es el año, digamos, ya casi de despido, como es obvio de la universidad, pero también donde empiezas a generar menos contacto con tus compañeros. Entonces, si no has vivido los primeros años y deseas vivirle el último, probablemente sea muy No se difícil. puede. Entonces, digamos, lo que tienes es buscar prácticas, ingresas a un curso que se llama prácticas, prácticas uno, prácticas 2, prácticas preprofesionales uno y 2. Tienes un profesor, es un grupo pequeño en realidad, de 15 más o menos, son varios profesores, y el profesor te hace como un acompañamiento, ¿no? En algunos casos, digamos, en la escuela se ponen convocatorias, no son miles de convocatorias. Igual son promociones pequeñas, ¿eh? De hecho, mi promoción creo que fuimos como 60, no recuerdo, pero Ya, por ahí. Sí, y los sociólogos no son tantos, creo que no pasan de 4.000 en el país, a diferencia de otras carreras que son muchísimos, ¿eh? Entonces, no es que, y disculpen si parece que estoy hablando de muchos, no, son un pequeño puñado de profesionales aventureros que quieren conocer un poco lo social. Entonces tienes ahí, digamos, estos convocatorias de la escuela y ello, y mucho apoyan también los profesores, ¿no? O sea, el profesor que llega a prácticas. Regularmente son profesores que tienen algunos espacios ganados y te van pues ahí viendo dónde podrías estar, ¿no? Y es clave porque en realidad si no llegas a conseguir unas prácticas, probablemente jales el curso. claro, Entonces, no es solo estar ahí, digamos, en la biblioteca, que es muy importante estarlo, o sea, varias y varias horas y bien, sino también viendo estos espacios, ¿no? Por eso les mencionaba estas cosas de voluntariados, de actividades de responsabilidad, que a veces puedan parecer, pues, digamos, no, pues muy dulce, no me gusta, no, yo quiero ser más crítico, ¿no? Pero conocerlas también, incluso para criticarlas, ¿eh? Y de hecho son los que menos dificultades tienen para después obtener prácticas preprofesionales, ¿no? En mi caso yo empecé en una empresa privada y estuve después ya de practicante pre, pasé a pro y después estuve como asistente un año, ¿no? Y después ya, bueno, culminé y me fui a otro espacio, pero pasa eso, algunos se han quedado toda la vida, algunos tienen como 8 años en esa misma misma institución línea. que empezaron y siguen ahí, y claro, han crecido y todo, ¿no? Claro. Quería preguntarle también, ¿esto que se necesitan sociólogos o que están especializados en alguna rama y que se tenga que, bueno, digamos, importar su servicio? ¿O sientes que sí hay abasto, ¿no? Acá en Perú. No, yo creo que no hay abasto. Ahora, tampoco es una carrera que busque ser masificada. O sea, no es que de 4.000 se procuren pues 20.000 o 100.000, ¿no? Pero sí hay una necesidad de tener más sociólogos, sociólogas en distintos espacios, ¿no? De hecho, por ejemplo, algunos jefes de campaña de las elecciones presidenciales son sociólogos, sociólogas, y hay mucho sentido de necesidad de sociólogos y sociólogas en el sector privado, en el Estado, que yo creo que son, bueno, los dos grandes bloques donde vienen trabajando, ¿no? En el sector público, digamos, en el gobierno nacional, pero también en los regionales, los provinciales, que de hecho es donde hay menos, ¿eh? O sea, hay una muy buena posibilidad de insertarse. Y digamos, si uno piensa en gobiernos regionales, o sea, y el sociólogo, bueno, hay varias líneas donde podrían estar, ¿no? O sea, desarrollo social, participación ciudadana, vecinal, seguridad ciudadana, entonces tienes varios espacios dentro de lo regional y lo nacional donde podrías
estar, en planeamiento, digamos, y en otras líneas, ¿no? Entonces, sí hay un sentido de que se busquen más profesionales, digamos, en sociólogos que vean lo estrictamente laboral. Yo creo que lo otro también es clave, ¿no? O sea, digamos, para no perder de vista que solo lo operativo, sino también de gente que investigue. A veces pasa eso, ¿no? Algunos colegas se centran mucho en la actividad, digamos, más operativa, pero la sociología tiene algo de contestataria, tiene algo de crítica más que contestataria tal vez, de crítica o hipercrítica, ¿no? Con varios esquemas y esta necesidad de producir, de generar conocimiento, de investigación es clave, ¿no? Y es una de las líneas que en realidad, si bien es cierto, hay varios que vienen apostando por ella, se requiere mucho más, o sea, en un montón de dimensiones, ¿no? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, la pandemia va a dejar un montón de legados de cómo entenderla, qué pasó, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, o todo lo que viene después de las vacunas y la nueva normalidad, ¿no? O sea, atender todos los desastres que se han desatendido en todos estos tiempos, ¿no? Claro. Educación, trabajo, salud, salud mental, Conflictos bueno, sociales también. perdón, Conflictos sociales también. conflictos sociales también, y claro, es una apuesta grande. Igual los sociólogos, digamos, tienen algo que tiene mucho de ciencias sociales que no son tan camisetas. O sea, no son, yo soy sociólogo y tú eres antropólogo, entonces somos como archienemigos, ¿no? No, porque en realidad son más científicos sociales, hay una tradición ya de un antigua de antes que mirar la profesión es mirar el problema, ¿no? Y eso me parece bien interesante. Algunos no lo comparten, para ser sincero también, no es que todo el mundo piense eso. Entonces no son tan sociólogos camisetas, sino más piensan en los problemas, que creo personalmente que es una apuesta válida, ¿no? Personalmente, de nuevo, ¿no? O sea, es mirar cómo afrontar un problema con todo lo que tienes, pues con puños, con codazos, con cabezazos, para resolverlo. No es que, ay, mira, yo tengo mis tres metodologías y mis dos instrumentos y como mi profesión es esta, este es mi problema y que nadie se meta en mi problema, ¿no? O sea, es una mirada muy de ciencias sociales del siglo XIX, esa, ¿no? O sea, parcelar el conocimiento y dividir las fronteras de los problemas y las acciones donde se va a desarrollar. Entonces, creo que ahí, además de sociólogos, se necesitan científicos sociales, pero que se dediquen y que tengan pues este compromiso por investigar, digamos, una línea crítica y por otro lado también por resolver. O sea, a mí me parece, a veces es un chiste ya, pero mm, los que dicen ser investigadores puros, que son muy poquitos, miran con desdén a los que hacen solo lo profesional. Y los que hacen lo profesional miran pues a los que hacen investigación como loquillos, ¿no? Entonces, en realidad son extremos a veces no prudentes que no generan diálogos, ¿no? O sea, al final las dos líneas me parecen personalmente correctas y uno decide en función al menú que reciba y cómo vas a ordenar ese menú, ¿no? Y apuestas por una considerando pues un compromiso ético, social, humano, de avanzar en conjunto, ¿no? Yo creo que eso es clave y en esa línea, tanto en conocimiento como en operacionalización, sí se requiere mucho de sociólogos y sociólogas y en general científicos sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya vamos a entrar un poco a algunas reflexiones. Eh, Quería preguntarte, ¿no? ¿Qué cosas has visto que crees que podemos replicar o de repente cosas mejorar o implementar acá en el país para, no sé, cambiar? Porque hemos visto que tenemos hay muchos problemas en la sociedad peruana, ¿no? Pero algo que quisieras, no sé, replicar o cambiar, ¿qué sería? Replicar, dices, cambiar. O cambiar, mejorar. Bueno, yo desde que veo más temas de seguridad, yo creo que hay varias miradas ahí desde esa, ¿no? Desde esa línea. O sea, tener una mirada menos punitiva,
de solo policías, de solo aumentar delitos, sino tener una mirada social, pero no ingenua del crimen, ¿no? Y digo esto social y a la vez no ingenua porque no solo es prevención, también es persecución e investigación, ¿sí? Así como es atención a víctimas y también reinserción, ¿no? Entonces es una mirada de conjunto que creo que se ha centrado ahora más en el control y en la investigación, sobre todo en el control, incluso antes que en la investigación, ¿no? O sea, pensar que estos temas de seguridad, desde la sociología me refiero, son pensados básicamente en más patrulleros, más cámaras, más delitos, y se pierde de vista esta necesidad de que la gente se reinserte, se pierde esta gran necesidad o esta visión de cómo atender a las personas que han sido víctimas de distintos delitos, ¿no? O también las formas de cómo prevenirlas, ¿no? Desde tempranas edades, que hay muchísima evidencia, literatura, que plantea eso, ¿no? La sociología, por ejemplo, los antropólogos también han hecho muchísimo sobre eso, la psicología y la criminología, ¿no? Entonces, hay bastante evidencia que permite ver, pues, que esta dimensión de intervenciones a temprana edad o participación pueden resolver una serie de problemas y no estar pensando en solo construir más cárceles, que de hecho por la cantidad de personas y por el escenamiento también lo son, ¿no? O sea, no hay miradas como excluyentes, ¿no? Yo creo que eso es clave. Eh, y bueno, de pronto es eso. Luego creo que hay un montón de problemas que sí son sumamente pertinentes, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de la vivienda que siempre sale y tiene mucho tiempo, tópicos de género, de comunidades y conflictos sociales. Hay muchísimo y hay una gran línea que se ha avanzado, digamos, desde varias disciplinas, ¿no? O sea, los comunicadores sociales, los psicólogos comunitarios, los sociólogos, los antropólogos, cierto sector privados, incluso ingenieros industriales. Todos ellos en realidad están muy metidos en esto. Entonces no es que sean los sociólogos ven los conflictos, no, en realidad, eh, y claro, algunas universidades sacan con estos nombres, ¿no? Comunicación para el desarrollo, psicología comunitaria, y hay muchos amigos, amigas que trabajan en estas líneas, ¿no? Y se encuentran, y a veces son los primeros espacios de diálogo, lo cual es un absurdo, porque en realidad pudieron haberlo hecho mucho antes, ¿no? O empieza con conocer estas cosas, ¿no? Yo creo que una cosa que sí falta, digamos, todavía faltaba, al menos en las universidades públicas, es quitarnos el sesgo de solo pensar en gran teoría, ¿no? Sino también pensar en cuotas mixtas, ¿no? En gente que quiera hacer teoría y evidencia dura y sólida, y gente que también quiera profesionalizarse. Digamos, te mencionaba que al inicio estuve unos primeros años en el sector privado y mucho aprendí más en el sector privado de estas cosas que en la universidad. O sea, me fueron fáciles aprenderlas por, digamos, por todo el soporte que te da la universidad. Pero creo que ahí pudieron haber dado algunos elementos más de herramientas para la enseñanza formativa. Yo creo que también, ya bueno, digamos, esto yo creo que ya seguro cuando empiecen a entrar a detalle los amigos y amigas van a ver esto, pero sí creo que hay una necesidad todavía de que el mercado sea adecuado a la formación y la formación no tanto al mercado. En parte, digamos, yo creo que hay una necesidad clara de no hacer una profesión de la sociología que se ingrese completamente a básicamente la acción operativa, ¿no? De hecho, la sociología nace como una lógica para responder grandes problemas sociales según un contexto, pero no dejando de tener una mirada muy crítica, ¿no? Eso creo que es clave y no deberían de perderlo de vista. Y yo creo que si acaso, no voy a mencionar muchos autores, pero si les interesa un poquito, yo creo que el texto de Aníbal Quijano, que es Imágenes y tareas de la sociología en la sociedad peruana, es un texto muy bueno, muy chiquito también, entonces no les va a demorar mucho. Pueden hasta leerlo en el carro.
que les puede dar estas dos miradas, ¿no? de la sociología. Claro. Quería preguntarle también un poco de cuál ha sido el impacto del COVID en el desarrollo de tus labores, ¿no? Labores profesionales, Ujú. pues en realidad totales, no eclipsantes, porque el COVID ya a partir de marzo del año pasado, pues significó ya la no presencia en el trabajo físico. Entonces, ha sido todo un aprendizaje, tener reuniones, tener actividades, avanzar en equipo. Yo tengo un equipo en el observatorio, entonces es como coordinar, programarnos, antes era físico, ¿no? Y ha sido toda una dificultad, yo creo, para decirlo en términos sencillos, pero que con estos tiempos lo hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido y al ser un grupo en realidad bastante joven, también yo creo que ayudó eso, y estar muy conectados a todo el mundo virtual no ha sido un proceso de aprendizaje tan largo y más bien sí una adecuación bastante temprana y empezar a continuar, ¿no? De hecho, este espacio del observatorio donde estoy ahora ha generado estos documentos que te mencionaba en este contexto, ¿no? Entonces hemos sacado varios, yo creo que uno de nuestros indicadores es eso, ¿no? Sacar cosas y que estas cosas sirvan, ¿no? Y eso, digamos, lo hemos cumplido. Igual siempre hay una añoranza por lo físico, ¿no? Seguramente en algún contexto se podrá dar, pero digamos, yo creo que como de manera global probablemente no es que volvamos pues a una normalidad donde todo el mundo vaya a los 5 días o los 6 días a trabajo, ¿no? Probablemente se encuentren formas mixtas, más presenciales que virtuales en lo laboral y eso impacte y nuevamente genere varias modificaciones sociales que se desconocen hasta el momento y que van a tener que tomarse en cuenta para ver cómo es que se distribuyen una serie de cosas, ¿no? Desde derechos, funciones y producción laboral, hasta problemas como el transporte público, como conectividad, como acceso a Internet, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeños, digamos, cambios, giros de tuerca que generan pues una serie de modificaciones, ¿no? Y claro, y que son necesarios, ¿no? Como acabas de mencionar un poco de la conectividad, por ejemplo, ¿no? Que es algo que... Sí, de hecho que sí, tengo algunos colegas, por ejemplo, que están en Puno, una colega que trabaja con nosotros, pero digamos, su familia está allá y por todo el tema del confinamiento, la segunda gran ola de inicio se fue, dijo, pucha, mejor prefiero estar por allá. Y está bien, con razón. Y eso significó pues que a veces su internet sea más complicado, ¿no? Y claro, es una cosa muy perversa, es muy perversa no tener condiciones mínimas de internet, de conectividad, no solo para lo laboral, ¿no? O sea, digamos, sobre todo para lo educativo. Si bien es cierto, se menciona del nivel, del número de deserciones, de la enseñanza, pero no se conoce el impacto que va a generar. O sea, es un poco más de un año y probablemente sea todo este año todavía con la pandemia, que son 2 años Perdido. para muchísimos niños que están pasando del inicial a primero y segundo de primaria, que son los años donde aprendes a leer, Fundamental. que son el giro de tuerca completamente, los otros que están acabando el colegio y que están en un proceso de preparación, o en general todos los años, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos que no se visibilizan, digamos, no porque no se quiera, ¿no? Sino en realidad, bueno, me parece que, que este problema de la pandemia todavía está tan presente que no nos hace ver la dimensión del abanico inmenso de problemas que está generando, ¿no? Y entonces el número de muertos, que es justo y pertinente y absolutamente necesario tener como un gran indicador, así como el número de contagios, o las camas, UCI, etcétera, pero debajo en una serie de pequeñas cosas hay muchos problemas que no se logran ver. Probablemente que pase esta gran capa, empiecen a dibujarse poco a poco y cada uno de ellos es una necesidad clarísima de atenderlas, ¿no?
y desde la dimensión social, no solo para hablar los sociólogos y sociólogas, es clarísima su pertinencia, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco para finalizar, ¿cuáles crees que van a ser los retos finales que van a salir, no sé, pues de acá 5 o 10 años? Yo creo que hay mucha mirada como la especialización y la conexión entre digamos, esta suerte de generar valor, pertinencia bueno, en la dimensión profesional, en el Estado y en el sector privado, ¿no? Y creo que esa necesidad de que la universidad y el estudiante sepa también mirar, no con distancia, sino más bien con cercanía o crítica o de compromiso es clave. Y por otro lado, desde una dimensión muy académica, esta necesidad clarísima de empezar a integrar espacios interdisciplinarios y que busquen resolver problemas, ¿no? Digamos, a veces cuando estás en la universidad, no sé si ha pasado en otros casos, cuento un poco el sesgo personal, este, te encapsula. O sea, piensas que los problemas de la universidad y dónde estás, y a veces las necesidades son los problemas del país, ¿no? De hecho, yo creo que en parte ayuda, pero en otras no, que San Marcos es el Perú. O sea, San Marcos sí es mucho del Perú, pero no es todo el Perú. Entonces no pienses que los problemas de San Marcos son los problemas del Perú. O sea, esa conclusión no es buena. Entonces pensar que si ya ves un problema de San Marcos es como el Perú, no vas por ahí. Entonces, yo creo que esto es clave en la línea, pues, de conectar o de que la academia conecte con problemas reales que se producen. Ahora, el sesgo puede ser que es un problema real, ¿no? ¿Cuál es un gran problema? En realidad, si ahí se miran a los teóricos o a los sociólogos que, digamos, los que leen desde Huacho hasta Cajamarca, Huancayo, Lima, plantean grandes problemas sociales. Y estos grandes problemas sociales no deberían ser dejados de ver, ¿no? Bueno, no digo que sus problemas sociales de hace 2 siglos o 3 sean los de ahora, sino más bien los de ahora no sean dejados de ver. O sea, hay una mirada a veces, yo creo que, digamos, que tiene límites, tampoco para chancar tanto, que se dedica más bien a hacer a no centrarse en los problemas. A mí me parece esa que es un riesgo muy grave en la sociología, ¿no? O sea, estás o para preguntar grandes problemas y procurar respuestas a estos, ¿no? Y eso es clave porque te conecta con la pertinencia, o sea, la pertinencia que puedes tener hacia el país, hacia la región o hacia la gente, cual sea tu mirada, pero sí saber que esto lo estás haciendo por algo. O sea, lo que quiero decir es que no hagas caprichos académicos que después sean en vano, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa y pasa bastante, y son caprichos que al final no se cierran y después se encapsulan y señalan pues que no hay proyectos, no hay financiamiento, no hay espacios, no hay dónde investigar. Claro, pues porque estás mirando como que para el otro lado, ¿no? Pasa eso. Bueno, no sé, por ejemplo, si en ciencias económicas suceda, pero en sociales sucede y mucho. Y entonces esta conexión, aunque suena un absurdo, porque en realidad son científicos sociales, deberían verlo, no se ve tanto así, yo creo que es clave, y para eso, pues para los amigos y amigas que puedan escuchar, yo creo que no pierdan el sentido de conexión de dónde vienen, o sea de donde sea de clase media, alta, baja, del centro, de alguna región en específica, sobre algún problema, no lo pierdan de vista y más bien apunten a construir y apostar sobre esa línea, ¿no? Porque estoy seguro que avanzando en esa línea pueden sumar y tener varias satisfacciones vitales, ¿no? Individuales y colectivas también, ¿no? Y yo creo que ahí seguramente les va a ir muy bien en lo que decidan y en lo que hagan. Sí, también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no solo centrarse en lo académico y también resolver, ¿no? Quería preguntarte un poco sobre qué es lo bonito de tu carrera y qué crees que es lo complicado.
Ah, mira, qué pregunta tan sencilla, pero tan difícil a la vez. ¿Qué es lo bonito? En realidad no es una carrera tan rígida, entonces me puedo como amoldar, digamos, no es una carrera pues como ser un policía o ser un militar, ¿no? No tengo que estar días de franco y días de servicio. Seguramente muchas profesiones tienen eso, pero menciono eso porque es una carrera bastante abierta, podría trabajar un tiempo, podría otro tiempo no. Podría ser una cosa, podría estar en esta línea, podría variar un poco también. De hecho, bueno, en mi caso veo temas de seguridad, pero podría haber algunos temas que estén vinculados a seguridad saliendo de tópicos de seguridad de enduro, ¿no? Por ejemplo, eso yo creo que es algo bien simpático, ¿no? Otra cosa que a Claro. mí me genera mucha satisfacción, digamos, y que antes no lo había visto, es poder tener muchos diálogos, ¿no? Con colegas de otras carreras que han estado en ciencias sociales, que a veces discrepamos, ¿no? O no coincidimos y todo, pero a veces la chacota, a veces en serio va bien, nos va muy bien, ¿no? Claro, y Yo también creo te da que eso, perspectiva. O sea, hablar con otra sí, persona que es de otra carrera te cambia un poco el panorama porque ya comienzas a ver su punto de vista y dices, ah, puede ser dudas. Y eso es lo rico sí, también. sí, en realidad ahí tienes como miradas diferentes y empiezas, o sea, un científico social sí debería escuchar mucho, ¿no? Escuchar mucho y ser muy atento. Y claro, te da ese sentido para tener un buen espacio de diálogo que puede parecer, pues no sé, para alguien que esté en quinto de secundaria y que todo el mundo habla. Sí, efectivamente hablas, pero a veces los distintos puntos de vista no solo son cerrados como, bueno, es obvio, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, o sea, no va por ahí, sino más bien va por intentar desde una diferente mirada con un colega entender qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Y entonces de eso se trata, o sea, de buscar comprender distintos fenómenos sociales a partir de estos espacios interdisciplinares, si queremos decirlo, o de conversaciones en sencillo con distintas personas que probablemente no tengan tu misma mirada. Por ejemplo, te pongo un caso muy sencillo. Cuando nosotros, digo, con el equipo, vamos y hacemos una entrevista a una persona que está por sicariato, no le preguntamos por qué lo hiciste, qué te pasó en la cabeza, reacciona. O sea, yo no soy su juez, no soy el policía que lo está investigando. No digo que lo que haya hecho esté bien también, no va por ahí. Sino más bien, mi pregunta no es, ¿tú lo hiciste o no lo hiciste, no? Mm. Confiésalo. No le voy a poner una bombilla de foco con una silla con las manos atrás, ¿no? Y voy a mover el foquito así como quien se apaga, como cuando ves una película. Pero es de verdad. No, sí, no va por ahí, ¿no? Sino más bien va por comprender qué pasó, cuáles fueron los motivos individuales, estructurales, qué tendencia podría encontrarse con una serie de personas que hayan cometido este fenómeno, algún tipo de elemento que pueda ser regular y pueda construirse en un instrumento, en una política, en un protocolo, en una acción que desarrolle en cierto sector, ¿no? Y que tenga un procedimiento con una serie de acciones y que se busque reducir este delito a partir de la construcción de un indicador. Eso me interesa, ¿no? No me interesa poner el foquito y que confiesen, ¿no? Y esto en realidad es lo bonito, digamos, no es el delito, sino más bien de generar estos procesos de diálogos e instrumentos con otros colegas, ¿no? Que a mí me parece sumamente enriquecedor y ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho digamos, al conocimiento, a la construcción de elementos para resolver este problema, pero también yo creo que al nivel personal, ¿no? O sea, creo que me he hecho, digamos, una persona más conectada, más empática, viendo problemas más duros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quería preguntarte también, ¿cuál es la importancia de tu carrera en la sociedad? La importancia. Yo creo que cada vez se presta más valor a la sociología.
Después, sobre todo, yo creo que ahí el gran hito son los 2000, fines de los 90. Hay mucha más importancia, presencia también de sociólogos y sociólogas en distintos espacios, ¿no? Que yo creo que entonces la importancia va en esa línea, va no solo en pensar que van a ser profesores universitarios, sino también gente que desarrolla una serie de acciones, pues se puede encontrar colegas que están trabajando en empresas pesqueras que hay, trabajando amigos que están viendo temas de infancia, niños en abandono, eh, otros que están viendo temas de mercadeo, haciendo encuestas, entrevistas, focus group, para ver si este producto es mejor que el otro y mejorando algunos servicios. Alguno que pueda estar trabajando en un gobierno distrital. Y claro, no es que hacemos un cónclave de todos, pero o sea, yo creo que hay mucha mayor importancia cada vez y además que se van como ordenando, ¿no? Como sincronizando este sentido de la profesión con las expectativas y esta resolución de problemas, ¿no? Que si hubieses preguntado a un sociólogo en los años 80, te hubiese dicho que no. Estoy casi seguro que de todos los sociólogos, seguramente uno que otro hubiese sido un error estadístico, una bala perdida, hay una cosa así extraña, ¿no? Pero no la regularidad. En cambio, creo que ahora no. Creo que también le da mucho más dimensiones, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, hacen mucha política, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de mis amigas de mi base estuvo en un partido, otra colega no de mi base que ha sido congresista, entonces, hay varios que están muy metidos y les va bien, digamos, y es una apuesta individual y colectiva que tienen y enhorabuena, y bien, ¿no? Claro, sí, también me parece súper interesante, ¿no? Esta variedad de ramas que se puede, o problemáticas donde se puede encontrar a un sociólogo. ¿Qué aptitudes crees que debe tener alguien que quiere estudiar sociología? Bueno, bueno, ahí, ¿qué aptitudes? Que lea, que sea empático, Crítico mm, también. crítico también, que no solo le guste la política, dispensa si a veces menciono tanto porque pienso pues en las promociones de sociólogos de los años 70, ¿no? Y recuerdo, como hace un momento conversábamos sobre el libro de nosotros los sociólogos, Sociólogos. en un momento cuando conversé, digamos, cuando estaba como estudiante y armamos ese texto, le pregunté a un profesor y le mencionaba, ¿y le hubiese gustado hacer a usted cuando estaba como estudiante, ¿no? Y me dijo, no solo dedicarme a la política. Creo que gasté mucho de mi vida en solo dedicarme a la política. Creo que perdí toda la otra dimensión emocional, social, de vínculos, y que nos empezamos a llevar muy mal con muchos colegas solo por la política. Creo que pudimos haber tenido un diálogo mucho más abierto, pero no se pudo, ¿no? Claro. Eh, no digo que ahora pase eso, definitivamente no lo pasa, por ningún lado. Pero, digamos, estas cosas que tú me planteabas, ¿no? De qué cosas faltan, ¿no? Sí. O sea, creo que va en esa línea de que, o sea, que hagan, digamos, un poco de todo, no se centren, al menos en los primeros años, ¿no? Que conozcan un poco, no se cierren, igual miren qué es lo que a ustedes les gusta y qué cosas están muy conectadas con su vida. Suena así medio espiritual, pero no lo es. No, definitivamente no lo es. ¿Qué cosas se requieren? Yo creo que eso, o sea, un sentido de compromiso con de dónde vienes, sea de lo que fuese, económico, social, cultural o emocional, ¿no? De hecho, emocional porque en algún momento algunos colegas estuvieron haciendo sociología del amor, ¿ya?
¿Qué cosas se requieren? Leer, ser crítico, tener una lógica de empatía, creo, y yo creo que les guste la investigación, aunque después no la deseen hacer, sí necesitan tener una mirada de este tipo. O sea, un sociólogo no es un obrador técnico en específico, sino tiene una mirada más amplia, aunque después sea un trabajo muy operativo. O sea, no conozco un sociólogo que solo vea una cosa muy puntual, ¿no? De hecho, perdería el sentido de ser sociólogo. Sí necesitas manejar datos, tener una interpretación. No me refiero a una interpretación pues de la geopolítica o una interpretación global, ¿no? Sino una interpretación incluso de tu sector, si Claro. quieres verlo de ese modo. No puedes tener una mirada muy específica, ¿no? Necesitas una lógica de especialización, pero también una mirada mucho más transversal, horizontal, que permite explicar algunos escenarios, no digo los políticos o los sociales, pero sí los del sector, incluso donde tú te encuentras, ¿no? O sea, Claro, eso es clave y eso lo aprendes con la leyendo, investigación. investigando, teniendo una mirada crítica, ¿no? Que todo esto al final lo llevas hacia un aspecto en específico, ¿no? Creo que eso también es clave, no sé si ya dije el compromiso, eh, entonces, sí, yo creo que con esas 4 o 5 cosas uno podría sortear este azaroso camino de la sociología, ¿no? Sí, me parece sí, interesante. Investigación. ¿Algunas palabras finales que tú desees dar a los que están viendo esta entrevista? Bueno, en principio, que continúen. Yo sé que, bueno, entiendo que son para jóvenes que están en la academia, que piensen que en realidad no solo lo hacen por ellos, sino más bien también por su familia, por sus padres, y si tienen hermanos menores, que ellos van a ser el ejemplo de ellos, entonces tienen un compromiso familiar, tienen un compromiso, digamos, social también del territorio de donde vienen. Si hay algún joven, hombre, mujer, que proviene de una comunidad, por ejemplo, no solo es él, no solo es su familia, sino también es el entorno que representa y que en realidad la mejor forma de transformar hechos y procesos es a partir de la educación. Entonces, si no han ingresado 1 o 2 veces, que puede ser y es normal, que no se desanimen, que continúen, que no escojan la carrera a la loca. O sea, creo que es la peor decisión que podrían hacerse. Conozcan y picoteen un poco, como se dice, antes de tomar esa decisión. Si sientes que ya has tomado una decisión, pero ahora estás dudoso, pero ya lo has dicho a todo el mundo, tranquilo, no hay problema. O sea, se puede equivocar también. Yo creo que eso es clave también. Algunos por presión social escogen alguna carrera que sienten que ya le había mencionado, que sus padres se las dijo, y que escojan la que a ustedes les gusta, pero sientan que ustedes puedan desarrollarse. O sea, no es un capricho individualista, ¿sí? Pero tampoco es una presión colectiva que debas aceptar. Eh, y lo otro, bueno, ya digamos para los que intentan meterse en este mundo de las ciencias sociales y sociología, que en principio no es una carrera para ser millonario, tampoco es que no vas a ganar. Supongo que podrías estudiar administración de empresas, o incluso ni siquiera ingresar a la universidad, ¿no? O sea, para ser millonario no lo necesitas. Entonces, si piensas que en el primer año pues vas a ganar pues 50.000, 70.000, no va a pasar a eso. Bueno, al menos no conozco, de pronto hay alguna experiencia de éxito. Creo que sí te va a ir bien, pero para que te vaya bien tienes que tener algunos elementos, ¿no? Uno, que cuando ingreses, y seguro lo vas a hacer, que tengas un compromiso claro con el estudio. No es solo el ingreso a la universidad y ya se acabó todo. O sea, de hecho, cuando ingresas a la universidad no se resuelve ningún problema. Lo único que vas a hacer es vas a cambiar de carro, y ingresar a distintas horas con otros cuadernos y con otros profesores.
Después de eso vas a seguir sentado, vas a seguir estudiando, pero el ritmo de estudio cambia. O sea, vas a dejar de aprender si llevas álgebra química, trigonometría, física, etcétera. No lo vas a hacer y seguro vas a llevar unos 5 o 10 cursos, no lo sé, dependiendo de tu carrera. Bueno, en este caso 5 en sociología en San Marcos, pero creo que en otras universidades es más y menos también. Y que aprendas en función a lo que te dice el profesor, que digamos seas disciplinado. O sea, si te dice lee las 5 lecturas, léelas, ¿no? Algunos colegas que quieren leer el libro del primer texto y se ponen a leer 5 textos más y después dejan las otras 4 lecturas. O sea, primero léelas, ¿no? Y después de eso entra a otras. Eso me parece claro, o sea, tener un orden. Es una cosa que no es muy regular en los sociólogos, pero sé ordenado, disciplinado, crítico, y cada vez que revises y leas algo, hazlo en términos figurativos con un cuchillo y digamos, y con, no sé, con una comba en otra mano. O sea, no asumas todo el discurso como si fuese tal cual. Y cuando lo hagas, conéctalo con tu realidad. O sea, no puede haber algo más absurdo que pensar solo en literatura gringa, en literatura europea, y no conectar con los problemas que te pasan a ti. No pienses que la universidad es todo, de hecho no lo es, ¿sí? Aunque suene feo. La vida está, en realidad, se desenvuelve más fuera que adentro, pero no por eso pierdas un sentido de compromiso con la universidad. O sea, me parece clave con las demandas, con algunas cosas muy sociales y reivindicativas clarísimas. Me refiero en términos de derecho, de cátedra paralela, de almuerzo, de transporte, de educación gratuita. O sea, no la pierdas. Creo que no deberías hacerlo. O sea, esa lógica de individualismo o de triunfalismo individual no debería ganarte, sino tener un sentido muy empático, y que aún sin que lo comprendas o sin que sea tu caso o te asumes ella, procures entenderla por qué pasa. O sea, digamos, al menos eso, ¿no? Y sí creo que deberías ya en el proceso de los 5 años especializarte en algo, mirar, tampoco es que sea una exigencia total, ¿eh? O sea, yo creo que lo vas a encontrar en función a las líneas temáticas, los cursos, los amigos, las tareas que quieres desarrollar, y ahí vas a empezar a encontrar, y toma tu tiempo de por qué estás haciendo esas cosas y no pierdas un sentido, digamos, más amplio, ¿no? Estudia, no pierdas espacios sociales, o sea, desde ir a fiestas hasta reuniones o tener algunas actividades muy puntuales, o sea, son claves. No pienses que eso no es clave, o sea, no pienses que el estudiante de éxito es el Que solo estudia. chivolo, la chivola ratón, que después de sus 7 horas de clases se va 10 horas a la biblioteca, ¿no? O sea, está bien si anda 5 horas más si deseas. No digo que no vayas, anda, porque es necesario y prudente, pero también ten espacios de vínculos, ¿no? Y con distintas personas que no sean como tú. Yo creo que por ahí seguro puede servirles de algo para que les vaya bien, y bueno, les deseo éxitos a todos y todas. Muchas gracias, José, por esta entrevista, por haber dado tu palabra, ¿no? Que me parece muy necesaria, ¿no? Para un estudiante, alguien que quiere estudiar o comenzar la vida universitaria. Muchas gracias. No, a ti, Fiorella, y a todo el equipo pues que te apoya, que está ahí, y qué bueno que estén haciendo esta iniciativa porque en realidad es vital y es una de las decisiones más importantes en la vida, y espero que sirva de algo, ¿no?